En estos momentos en España, igual que ocurre en el resto de países industrializados, la enfermedad renal crónica representa uno de los principales problemas de salud pública. Esto supone un alto coste social y económico. En el año 2005, más de 50.000 personas en nuestro país estaban en tratamiento renal sustitutivo, es decir, en diálisis o trasplante. Pero ciertamente, lo que resulta del todo alarmante es que a estas cifras habría que añadir el número de personas que desconocen su situación como enfermos crónicos. Por todo esto, y porque la detección precoz es coste efectiva, es importantísimo centrarse en detectar a los enfermos renales ocultos. Sabemos que los pacientes con insuficiencia renal tendrán 100 veces más posibilidades de morirse que de llegar a diálisis. Pues la enfermedad renal crónica es la pérdida de las funciones normales del riñón, y entre las funciones normales del riñón la que todos conocen, que es la función de depuración de la sangre, de la eliminación de las sustancias que no sirven de la sangre y del exceso de líquidos. Aproximadamente hay más de 1,5 millones de personas en este país que tienen insuficiencia renal, es decir, que sus riñones le están funcionando por debajo del 60% de lo que deberían. Prevención. Hoy en día, la comunidad científica y en gran medida la clase política tiene que ser consciente de la necesidad de un plan de prevención de la enfermedad renal, como ocurre en otros países. Francia, Alemania, Reino Unido y Canadá son buenos ejemplos a seguir. Todos los países deberían tener su propio plan en el que se incluyese un screening a su población de riesgo. Actualmente no existe un plan nacional de prevención de la enfermedad renal, pero sí que tenemos varias iniciativas. La Sociedad Española de Nefrología de momento está haciendo una campaña primero de conocimiento del problema. Durante los 2 últimos años hemos hecho diversos estudios sobre cuántos pacientes hay que tienen enfermedad renal. Todavía hay algunos de esos estudios que se están acabando, pero ya podemos decir que aproximadamente un 12% de la población adulta, o sea, que tiene más de 18 años, tienen enfermedad renal. Y que tenga una enfermedad renal importante, o sea, lo que nosotros llamamos insuficiencia renal, que serían estadios 3-5, más de 1,5 millones de personas. El plan que habría que hacer es primero información a la población general, información para que sepan que el tener insuficiencia renal no es una tontería, que complica todo en la vida muchísimo, que cuando tiene una situación de insuficiencia renal moderada, a cualquiera le puede necesitar una cirugía o puede hacer unas técnicas radiológicas que utilicen contraste, con todas esas cosas que habitualmente se pueden hacer en una persona sana y que no tienen ningún problema. Cuando hay una insuficiencia renal oculta, dan la cara. La enfermedad renal crónica tiene diferentes etapas, ¿no? Entonces, lo que es la etapa inicial, pues hay un porcentaje importante de la población que tiene enfermedad renal y que lo desconoce porque se caracteriza por no tener síntomas. Entonces, solo puede detectarse mediante una analítica, bien de sangre o de sangre y de orina, que sería el ideal, y el enfermo no nota nada. El problema de la enfermedad renal es que el paciente está asintomático, lo que llamamos la enfermedad renal oculta. Yo creo que en el momento actual no hay un plan de prevención establecido, pero sí es cierto que la Sociedad Española de Nefrología está tratando de crear un protocolo de seguimiento precisamente en relación con los médicos de familia. Diagnóstico. Hay ciertos factores de riesgo que son especialmente significativos. La obesidad, que es una epidemia internacional, la diabetes, la hipertensión, el ser mayor de 55 años y, por último, tener un familiar con enfermedad renal crónica. Los pacientes que tienen enfermedad renal, solo 1 de cada 10 evoluciona a la diálisis. Pero el problema es que 1 de cada 5 hace un evento cardiovascular y se muere. Sí, yo creo que el grado de función renal es importante conocerlo. Lo que ocurre es que cuando se habla de enfermedad renal oculta, estamos hablando de pacientes que en un momento determinado, sin saber que tienen ningún trastorno renal, acuden a su médico, los datos analíticos
pueden ser muy confusos, no dar una información veraz al médico que trata a ese paciente y pasar desapercibida la enfermedad renal, a no ser que se haya llegado a un acuerdo con los centros hospitalarios nefrológicos, donde haya servicios de nefrología, que en una relación cercana con los médicos de familia establezcan qué fórmulas existen para poder saber el grado de función renal. Es muy difícil saber quién la va a padecer y cómo le va a afectar. Entonces, claro, normalmente hasta el día de hoy estamos llegando a detectarla en fases muy avanzadas, con lo cual muchas personas entran a veces por un simple dolor de cabeza y terminan que tienen que entrar en diálisis de manera urgente, ¿no? Me detectaron la enfermedad en el año 94, la enfermedad renal. Pues tenía muchos vómitos, mareos y en principio no sabían de lo que era. Estuve yendo al médico un tiempo y creían que era una gripe, hasta que me tomaron la tensión y vieron que la tenía disparada, tenía 23/14, una burrada. Y ese mismo día me llevaron a urgencias y ya me hicieron las pruebas, estuve ingresado un tiempo en el hospital y me hicieron una biopsia renal y vieron que era todo del riñón, ¿no? Entonces a partir de ahí pues estuve yendo a consultas externas para mantener la función renal lo mejor posible, hasta que no se pudo evitar que en el año 96 entré a diálisis. Pues lo mío fue un puro accidente. Yo, muy jovencita, con 27 años, tuve un aborto diferido y me ocasionó un daño severo en los riñones y he estado aguantando muchos años hasta que, claro, el daño pues ha salido y aquí estamos, aquí me veo. Aquí me veo, pues estoy marcada en un tema que me tiene muy descolocada mentalmente ahora mismo. Tratamiento. Antes de especificar algo sobre los tratamientos posibles en las enfermedades renales crónicas, habría que aclarar que la enfermedad se desarrolla en diferentes fases, que la Comunidad Médica Mundial cataloga numéricamente del 1 al 5. Bien, cualquier técnica de diálisis de lo que se trata es de hacer una sustitución de lo que debería hacer los riñones si funcionaran correctamente. Si los riñones no funcionan bien, necesitamos ese tratamiento sustitutivo. Las dos formas principales, como decía antes, es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Cuando uno tiene unas fases iniciales de enfermedad renal, básicamente lo que necesita es un consejo dietético, bueno, pues qué tipo de alimentos tienen mucha sal o qué tipos de alimentos son buenos para él, qué tipo de fármacos no debería utilizar. Claro, es una cosa que cambia la vida de todo el mundo. Todas las personas que entran en diálisis, tanto sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, es un cambio muy radical en su vida. Sé que ha habido experiencias importantes en algunos hospitales que han hecho trabajos de grupos, pero bueno, el día a día ese apoyo psicológico no está muy conseguido. En hemodiálisis yo estaba todos los días, iba de lunes a viernes. Era una hemodiálisis diaria. Estaba 2 horas, o sea, con lo cual me limitaba mucho la vida normal y corriente de una persona. No podía trabajar, ahora tampoco, pero bueno. Nosotros aquí en la Fundación tenemos un grupo de autoayuda experimental. Y lo digo experimental porque estamos viendo dentro de todo, los grupos de autoayuda existen hace muchísimos años, se utiliza desde Alcohólicos Anónimos en adelante para muchas enfermedades, pero nosotros estamos buscando una ayuda específica para este tipo de problema, este tipo de enfermedad. Esas personas que tienen mucha información y que saben lo que se les viene encima, reaccionan mucho mejor que los que ya llegan al grupo después de mucho tiempo de estar en diálisis, ¿no? El futuro. En la última reunión de expertos mundiales en enfermedad renal de KDIGO, celebrada en Ámsterdam, la conclusión más importante a la que se llegó fue transmitir a los gobiernos la urgente necesidad de desarrollar planes de política de salud frente a la enfermedad renal. Bueno, pues yo creo que para solucionar este problema tan importante que tenemos de la enfermedad renal crónica, de esta epidemia, pues lo que tendríamos que hacer es comprometernos, ¿no? Comprometernos toda la sociedad, en primer lugar las autoridades sanitarias, después las sociedades médicas y bueno, pues esto lo encabezaríamos los nefrólogos que estamos bien concienciados de la problemática y intentando ir de la mano de los médicos de atención primaria, que son el primer escalón para detectar la enfermedad renal,
Y por último, la propia sociedad, ¿no? Los pacientes que deberían de comprometerse y tomarse en serio las consecuencias de esta enfermedad.